El primer golpe de la pala liberó un olor a quemado que no debería haber estado allí. El suelo había estado sellado durante más de 1000 años. Sin embargo, el aire que escapó era pesado y fétido, como algo todavía pudriéndose debajo. Durante siglos, los lugareños en Nordfjordeid habían susurrado que el montículo estaba maldito. Los arqueólogos llegaron esperando encontrar un tesoro vikingo. En cambio, descubrieron algo que se sintió mal desde el primer momento. Por supuesto, este no era un barco funerario que honraba a los muertos. Era un lugar construido para borrarlos. Y los secretos dentro son peores de lo imaginado. Bienvenidos. En este canal exploramos los descubrimientos arqueológicos más inquietantes de la era vikinga y los rituales funerarios que revelan las verdades más oscuras sobre estas sociedades guerreras. Si te apasiona descubrir los misterios ocultos bajo tierra durante más de 1000 años y los secretos que nuestros ancestros intentaron borrar de la historia, te invitamos a suscribirte. Ahora, continuemos. Bajo el montículo, un entierro vikingo. Demasiado grande para ignorar. Durante más de 1000 años, un montículo masivo se levantó en Nordfjordeid, Noruega. Se llamaba Rundhaugen y se elevaba sobre la tierra como un peso muerto que nadie quería tocar. Con más de 9 metros de alto y aproximadamente 30 metros de ancho, aplastaba las tumbas cercanas en tamaño. Debajo estaba el barco de Myklebust y un hombre enterrado en él que los lugareños creían que era tan peligroso que la tierra tuvo que ser apilada gruesa para mantenerlo enterrado. El tamaño solo lo hacía imposible de ignorar, pero nadie se atrevía a excavar. Lo que lo empeoraba era que otras tumbas vikingas habían sido saqueadas y destrozadas por cualquier cosa valiosa. Pero esta permaneció sellada, no porque fuera olvidada, sino porque la gente le tenía miedo. Decían que estaba maldita. Los aldeanos advertían que cualquiera que se acercara demasiado escuchaba ruidos subterráneos como madera rompiéndose bajo presión y hierro retorciéndose. Los granjeros afirmaban que sus animales se negaban a acercarse. En noches frías, la gente veía humo saliendo de la parte superior del montículo. Aunque no había fuego, el aire olía fuerte y pesado, como si algo hubiera sido cocinado vivo. Los padres les decían a sus hijos que se mantuvieran alejados. Decían que un niño escaló el montículo y regresó a casa temblando y pálido. Comenzó a vomitar. Su cabello empezó a caerse. Su piel se volvió fría. En semanas estaba muerto. Nadie sabía qué había pasado. No había herida, no había enfermedad. Su cuerpo simplemente se apagó. Después de eso, las advertencias se convirtieron en reglas. Nadie escaló el montículo. Nadie trabajó cerca de él. La gente lo dejó intacto, porque en el fondo creían que lo que estaba enterrado allí no había terminado de arder. En el siglo XIX, los forasteros dejaron de escuchar las advertencias. Los arqueólogos estaban buscando barcos vikingos y los cazadores de tesoros olían ganancias. El montículo era demasiado grande para ignorar. En 1874, Anders Lorentz, un oficial naval noruego y arqueólogo, llegó con palas y un equipo. Lorentz fue uno de los pioneros tempranos de la arqueología científica en Noruega, conocido por su interés en sitios de entierro vikingos y artefactos nórdicos. Respaldado por el creciente interés nacional en el pasado vikingo de Noruega, creía que el montículo podría contener un entierro de barco similar a los ya famosos descubrimientos de Gokstad y Oseberg. Esperaba encontrar un barco completamente preservado bajo el suelo, cargado de bienes funerarios y restos de guerreros. Pero tan pronto como abrieron la zanja, sus mandíbulas cayeron. Podían decir inmediatamente que algo estaba mal. El suelo era negro y el calor todavía vivía en la tierra. El olor de madera quemada y metal brotó del suelo. Lorentz se dio cuenta de inmediato de que esta no era una tumba preservada. Esta era una escena de destrucción total. El barco no había sido enterrado con cuidado. Había sido quemado directo en el suelo. Lo que encontraron no era un barco. Era una pira funeraria. Lo que encontraron no era un barco. Era una pira funeraria. Mientras Anders Lorentz y su equipo continuaban excavando, descubrieron una capa de madera quemada mezclada con hierro destrozado. Los signos de destrucción eran inconfundibles. Capas gruesas de carbón mostraban que un fuego masivo había ardido aquí, probablemente durante horas. Esparcidos por el piso del montículo había más de 700 remaches de hierro, evidencia clara de que un barco grande había sido enterrado alguna vez en el sitio. Pero algo estaba mal.
Los remaches estaban dispersos sin orden, no había contorno visible de un barco, sin quilla, sin tablones, sin curva de un casco. El barco no se había podrido durante siglos, había sido deliberadamente destrozado y prendido fuego justo donde estaba hasta que casi nada quedó. Lo que debería haber sido un barco vikingo completo era ahora un cascarón quemado y roto sin forma reconocible. Al principio, Lorange creyó que el fuego podría haber sido parte de una cremación vikinga tradicional, pero cuanto más descubrían, más esa teoría se desmoronaba. Los entierros de barcos vikingos a menudo estaban llenos de símbolos de estatus. Las armas se colocaban cuidadosamente, los escudos se pintaban y se mostraban con orgullo. La madera tallada a menudo sobrevivía en pedazos junto con monedas, herramientas y broches decorados. Incluso los restos cremados usualmente se trataban con estructura y significado. Aquí no había nada de eso. Las armas estaban rotas y las protuberancias de los escudos estaban aplastadas y deformadas. Los asistentes de Lorange comenzaron a guardar silencio. Un hombre supuestamente se negó a seguir excavando después de sacar una pieza deformada de lo que pudo haber sido un eje de lanza, todavía afilado en un extremo pero quemado negro. Otro encontró un bulto de metal fundido tan derretido que no pudo ser identificado. No había nombres, no había símbolos, no había objetos personales de ningún tipo. Parecía menos una tumba y más un lugar que alguien había tratado de borrar. Incluso el suelo bajo el fuego había sido dañado. El suelo estaba deformado por el calor. En algunas áreas se había vuelto casi vidrioso. Nada sobre la escena tenía sentido para un hombre de alto estatus. Y sin embargo, el tamaño del montículo decía que había sido importante. Quienquiera que fuera, alguien quería asegurarse de que nadie aprendería nada sobre él nunca más. Lo que descubrieron a continuación les enviaría escalofríos por la espina dorsal. Un cuerpo enterrado en escudos y silencio. Mientras el equipo de Lorange excavaba más profundo a través de la ceniza y el hierro, descubrieron algo que los congeló. Dentro del recipiente de bronce deformado encontraron los restos cremados de un hombre. Estudios posteriores sugirieron que había tenido entre 30 y 40 años cuando murió. Normalmente, un vikingo de estatus sería honrado con una clara muestra de poder. Sus huesos podrían colocarse en una cama de madera tallada, sus armas exhibidas a su lado, sus ornamentos dispuestos para que todos los vieran. Aquí no había nada de eso. Los restos del hombre fueron metidos dentro de un recipiente, ennegrecido por el fuego. Aún peor fue lo que encontraron sobre él. Su recipiente fue enterrado bajo 12 protuberancias de escudos de hierro. Las protuberancias de escudos son los pesados domos de hierro que se sientan en el centro de los escudos vikingos destinados a desviar golpes. En la mayoría de los entierros, los escudos se arreglaban hacia afuera, sus superficies pintadas y colocadas en orden para mostrar la vida del guerrero. En Myklebast, los escudos no fueron exhibidos, fueron apilados de una manera que se sentía como si lo estuvieran cubriendo, encerrándolo. El efecto era más como una prisión que un honor. Este detalle horrorizó a los historiadores. Los entierros vikingos estaban destinados a contar historias. Eran una forma para que los vivos declararan la importancia de los muertos. Incluso en las cremaciones, los objetos se elegían y arreglaban para ser recordados. Pero aquí parecía que alguien quería a este hombre encerrado incluso después de la muerte. El silencio que lo rodeaba solo se volvió más perturbador cuando se comparó con otros grandes entierros de barcos. En Oseberg, 2 mujeres de alto estatus fueron puestas a descansar en un barco ricamente decorado. Una de ellas pudo haber sido una reina o alta sacerdotisa, basado en los objetos ceremoniales enterrados con ella. La tumba incluía postes de cabezas de animales tallados, textiles finos y bienes importados, mostrando respeto, riqueza y profundo significado ritual. En Gokstad, el hombre enterrado era probablemente un poderoso jefe o posiblemente incluso el rey Olaf Geirstad Alf. Su barco era grande y bien construido, y su tumba estaba llena de armas, trineos, juegos de mesa y los restos de 12 caballos, 6 perros e incluso un pavo real, un animal exótico importado de mucho más allá de Escandinavia. Todo en la tumba confirmaba su rango e influencia. En Latby, en Dinamarca,
Otro vikingo de élite, probablemente un rey local, fue enterrado con su barco, rodeado de 11 caballos, perros y un arsenal de armas. La tumba había sido saqueada en tiempos antiguos, pero incluso las ruinas hablaban de alto estatus. El arreglo todavía contaba una historia de alguien importante. Estas tumbas celebraban vidas, declaraban poder, mostraban lo que estas personas significaban para sus familias y para su cultura. Fueron diseñadas para ser recordadas, pero Mike LeBoost era diferente, no daba nada. La pregunta que persiste es ¿por qué? ¿Era este hombre tan temido que incluso en la muerte tuvo que ser encubierto? ¿Era un enemigo a quien se le negaron los rituales de respeto? ¿O fue alguna vez poderoso solo para ser castigado por aquellos que lo enterraron? Quienquiera que fuera este hombre, alguien hizo esfuerzos extraordinarios para asegurarse de que su nombre y su historia nunca sobrevivieran. Lo que faltaba era peor que lo que quedaba. Lo que aterrorizó al equipo no fue solo lo que encontraron, fue lo que debería haber estado allí y no estaba. No había cabello, tela, madera, cuentas ni herramientas, ni siquiera un trozo de hueso fuera del recipiente sellado. En los entierros vikingos, incluso después de siglos de descomposición, los rastros orgánicos usualmente sobreviven. Estos podrían ser huesos de animales, hilo de prendas, ofrendas de grano. Pero no aquí. Era como si cada rastro vivo hubiera sido eliminado. En muchas tumbas vikingas, incluso el fuego deja señales. La tela quemada puede dejar fragmentos. Los dientes humanos a menudo sobreviven la cremación. Los fragmentos de hueso todavía pueden revelar trauma, enfermedad o lesión. Pero en el entierro de Mike LeBoost casi nada físico permaneció fuera de la masa cremada. No había señales de enfermedad, no había señales de heridas, no había símbolos de creencia. No era solo muerte, era eliminación. La ausencia de marcadores religiosos era profundamente perturbadora. Las tumbas vikingas a menudo incluyen amuletos, martillos de Thor o pequeñas figurinas para guiar a los muertos a través del más allá. Pagano o cristiano, se esperaba alguna forma de pasaje espiritual. Aquí no había nada. No había dioses, no había bendiciones, no había espacio sagrado. El silencio no era solo sobre identidad, era sobre creencia. Era como si a esta persona no se le permitiera seguir adelante, como si su muerte estuviera destinada a atraparlos en su lugar. Tampoco había evidencia de seguidores o compañeros. En los entierros vikingos de élite era común que sirvientes leales o incluso animales fueran enterrados junto al difunto. Estos no eran sacrificios casuales, eran símbolos de honor. Caballos, perros e incluso asistentes humanos estaban destinados a seguir a los muertos al siguiente mundo. Este entierro no tenía nada de eso. El equipo del Orange creía que quienquiera que fuera este hombre había sido cruelmente enterrado solo, sin nadie ni nada para llevar su memoria adelante. Incluso el suelo no ofrecía patrón. Se recuperaron más de 1.300 remaches, pero estaban dispersos y derretidos. No se pudo confirmar una sola forma de tablón. No se pudo mapear ningún contorno del barco. Era como si el fuego no solo hubiera roto el barco, sino que hubiera licuado su forma y la hubiera astillado a través del tiempo. A pesar de los hallazgos impactantes, el equipo del Orange estaba trabajando con limitaciones del siglo XIX. Su documentación, aunque meticulosa para su tiempo, carecía de la precisión que la arqueología moderna exige. No había registros estratigráficos, no había análisis de residuos y no había datación por carbono. Peor aún, la tripulación no tenía forma de detectar capas más profundas o estructuras ocultas sin excavar a mano. Después de varias semanas de excavación, la excavación se detuvo. L'Orange, convencido de que había alcanzado la profundidad completa del entierro, empacó los materiales y los envió al Museo de Bergen. El sitio fue rellenado y el montículo se dejó cubrirse de hierba una vez más. Sin embargo, en retrospectiva, la excavación del Orange dejó brechas críticas. Nadie conocía la escala completa del barco, las dimensiones exactas del casco, la presencia de una cámara funeraria o posibles estructuras rituales cercanas nunca fueron confirmadas. Algunos remaches se encontraron en orientaciones inusuales, sugiriendo que el barco podría haber tenido múltiples cubiertas o sufrido perturbación post-cremación, pero esto nunca se siguió.
No se tomaron muestras de núcleo de suelo para detectar contornos de barcos o anomalías del subsuelo. En efecto, Lorange abrió la puerta a la verdad, pero se detuvo justo antes de atravesarla. Los arqueólogos modernos pasarían décadas desconcertados por el rompecabezas incompleto que Lorange dejó atrás. No fue hasta 2024, 150 años después, que un nuevo equipo armado con tecnología moderna regresaría a Myklebust y finalmente descubriría lo que Lorange no pudo. La reapertura de 2024 demostró que el tiempo lo había empeorado. En 2024, un equipo de arqueólogos noruegos regresó al montículo de Myklebust con tecnología que Lorange nunca podría haber imaginado. Su objetivo era reexaminar el sitio con herramientas que pudieran detectar lo que el ojo solo no podía. El radar de penetración terrestre se usó primero, enviando ondas al suelo para crear una imagen digital de lo que todavía yacía debajo. Los escaneos revelaron vacíos, capas colapsadas y zonas donde el calor había deformado el suelo mismo. Estas imágenes confirmaron que el montículo estaba aún más dañado de lo que Lorange había sospechado. Los arqueólogos siguieron con mapeo 3D y escaneo láser, registrando cada contorno de la zanja que Lorange había dejado atrás. Trajeron especialistas en suelos para analizar rastros químicos que podían indicar lo que había estado presente alguna vez, pero que había desaparecido hace mucho tiempo. Por ejemplo, lecturas altas de fosfato en el suelo a menudo sugieren materia orgánica descompuesta como ofrendas de comida o restos de animales. En el montículo de Myklebust, estas pruebas revelaron bolsas dispersas que el equipo de Lorange nunca había alcanzado. La excavación en estas áreas trajo nuevos hallazgos. Se recuperaron más de 600 remaches adicionales. Cuidadosamente recuperados cientos de remaches, muchos tan mal corroídos que se desmoronaban al contacto. Emergió un pequeño anillo de bronce, deformado más allá del reconocimiento. Lo más perturbador de todo fueron huesos de animales quemados, la primera evidencia directa de que criaturas habían sido sacrificadas durante el funeral. ¿Por qué Lorange no los había encontrado? La respuesta era simple. Su equipo se había detenido en el pozo de cremación central y nunca examinó las capas periféricas del montículo. Sin análisis de suelo moderno o escaneo profundo, no podrían haber sabido dónde excavar. Los huesos yacían justo más allá de su alcance, sellados en ceniza compacta durante más de un siglo. Pero el descubrimiento ofreció poco consuelo. Los restos de animales estaban muy quemados, sin dejar indicación clara de especie o número. Algunos fragmentos pueden haber pertenecido a caballos, que a menudo eran sacrificados en entierros vikingos de élite, pero el nivel de destrucción hacía imposible la certeza. El fuego había eliminado todo contexto. Estos animales pueden haber sido compañeros destinados a guiar a los muertos al siguiente mundo, o pueden haber sido quemados no como honor, sino como parte de una purga ritual destinada a borrar todo lo vinculado al hombre. La evidencia estaba demasiado incompleta para decidir. El equipo de 2024 registró cada hallazgo con instrumentos de precisión. Las imágenes de alta resolución capturaron objetos antes de que se desmoronaran. Las reconstrucciones digitales intentaron colocar remaches en posibles patrones, pero el contorno del barco se negó a emerger. Las paredes de ceniza que quedaron de la zanja de Lorange colapsaron más bajo presión. Cada toque arriesgaba perder más de lo poco que quedaba. Al final, los arqueólogos habían confirmado que el montículo estaba en deterioro irreversible. Lo que habían descubierto no restauró una historia, solo profundizó el vacío. Pero entonces, justo cuando la búsqueda parecía desesperanzada, uno de los trabajadores rozó una pequeña botella de vidrio sellada en el suelo. Dentro había algo que Lorange había dejado atrás. Un mensaje que había esperado 150 años para ser leído. Una botella de vidrio, enterrada en cenizas y la carta dentro. Dentro de la botella de vidrio había 3 elementos. Una tarjeta de presentación con el nombre y título de Anders Lorange, algunas monedas de 1874 y una hoja de papel doblada escrita de su puño y letra. El papel era frágil, pero los especialistas en preservación lo estabilizaron lo suficiente para ser leído. La carta no era un informe formal, era una nota privada escrita en un tono que sorprendió al equipo. Lorange describió su trabajo en el montículo, pero confesó su miedo de que la tumba ya estaba más allá de salvarse.
Admitió que el fuego había borrado casi cada rastro del entierro y advirtió que lo que quedaba no sobreviviría otro siglo. Escribió que el montículo parecía maldito para consumir sus contenidos, que el hierro e incluso el suelo se sentían inestables de una manera que nunca había visto antes. El mensaje era menos sobre documentar artefactos y más sobre dejar prueba de que había estado allí antes de que todo colapsara en nada. Lo que más impactó a los arqueólogos fue el peso emocional de sus palabras. Lorance escribió sobre noches sin dormir durante la excavación, sobre una sensación de que el lugar se le estaba resistiendo. Dijo claramente que temía que las generaciones futuras vinieran aquí y encontraran solo vacío. Su frustración era clara. Quería saber quién había sido enterrado en el barco, por qué tanto había sido destruido y por qué no se había dejado identidad. Admitió que esta pregunta sin respuesta lo había perturbado profundamente más que cualquier excavación en la que había trabajado. Para el equipo de 2024, esto era más que una curiosidad histórica. Era un mensaje personal, una cápsula del tiempo, dejada por un hombre que sabía que estaba fallando en proteger la historia que estaba descubriendo. Sosteniendo la botella, el equipo se dio cuenta de que la investigación no podía detenerse con documentar el deterioro. Si Lorance había luchado para identificar a los muertos, tenían que retomar donde él lo dejó, usando cada fragmento, cada registro y cada comparación con otros entierros vikingos, comenzarían a reconstruir el rompecabezas de quién había sido destruido aquí, quién fue enterrado aquí y por qué fue borrado. ¿El rey olvidado? Audbjorn de Firda. Para cuando los arqueólogos terminaron de comparar los registros de Lorance con los nuevos descubrimientos de 2024, un nombre surgió a la superficie. Muchos ahora creen que el hombre enterrado en Myklebust era el rey Audbjorn de Firda. Gobernó en el oeste de Noruega durante el siglo IX y se convirtió en uno de los oponentes más peligrosos de Harald Cabello Hermoso, el señor de la guerra recordado como el primer rey de una Noruega unificada. La historia de su ascenso y caída da un peso escalofriante a la forma en que se llevó a cabo su entierro. Audbjorn es recordado en las sagas como un rey regional terco que no se inclinaría ante el impulso de control de Harald Cabello Hermoso. En 876 después de Cristo, las dos fuerzas chocaron en la batalla de Solskjel, una lucha que se convirtió en un punto de inflexión en la unificación de Noruega. Audbjorn reunió a sus hombres y aliados de Firda y la costa circundante, pero Harald marchó con una fuerza mayor y la clara intención de eliminarlo. Los relatos sugieren que la batalla fue brutal. La flota de Harald superó en maniobras a los barcos de Audbjorn, cortando rutas de escape y forzando una lucha en terreno desfavorable. Los hombres de Firda fueron atrapados y masacrados en combate cercano. Las sagas describen a los guerreros de Harald abordando barcos enemigos, cortando defensores con hachas y espadas, luego prendiendo fuego a los barcos para que los sobrevivientes no tuvieran oportunidad de reagruparse. El mismo Audbjorn fue probablemente cortado durante esta matanza, su cuerpo roto en el barro o quemado con sus hombres. Su derrota no fue solo un final personal, fue una señal para cada gobernante local que pensó que la resistencia era posible. Harald quería borrar no solo la vida de Audbjorn, sino su poder, su reputación e incluso su memoria. La independencia de Firda colapsó de la noche a la mañana. La gente que había seguido a Audbjorn se quedó sin rey, sin libertad y sin más opción que aceptar el gobierno de Harald. Para Harald, la quema de Myklebust fue el paso final. Un rey que se le resistió no sería honrado en la muerte. Sería destruido tan completamente que la historia misma dudaría en recordarlo. La pregunta de por qué Audbjorn fue colocado en el barco de Myklebust no tiene respuesta definitiva, pero su escala sugiere que pertenecía a alguien de inmenso poder. Con más de 30 metros de largo, tal barco habría tomado recursos extraordinarios para construir. Solo un gobernante con autoridad sobre tierra, bosques y artesanos podría haberlo ordenado. Algunos historiadores creen que pudo haber sido el buque insignia de Audbjorn, el barco central de la flota de Firda. Aunque esto no puede probarse, si es cierto, su destrucción fue aún más deliberada. Tomar la mayor posesión de un rey y quemarla sobre su cuerpo no era solo entierro, sino humillación. Era una forma de asegurar que su riqueza y fuerza no vivirían después de él.
ya sea que fuera su propio barco o uno reclamado para su funeral, el mensaje permanecía igual. Sus enemigos le permitieron la grandeza del barco solo para quitársela en fuego, dejando nada más que fragmentos y ceniza. Si este montículo contenía los restos de Outbjorn, entonces su entierro fue un castigo. Un líder que luchó contra la unificación puede haber recibido derechos de entierro solo por su estatus, pero esos derechos fueron retorcidos en actos de destrucción. Al quemar el barco, hasta que nada pudiera reconstruirse, le negaron el prestigio eterno que las tumbas apropiadas llevaban. Al despojar su nombre, símbolos e identidad, aseguraron que las generaciones futuras no lo recordarían como un rey, sino como ceniza. El descubrimiento del recipiente de bronce que contiene sus restos añade a la teoría. El recipiente era extranjero, probablemente celta, sugiriendo vínculos más allá de Noruega. Este detalle importa. El castigo no terminó con el fuego. Los escudos sobre el recipiente pueden haber sido una prisión simbólica, una forma de atrapar su espíritu y cortarlo del honor del más allá. Si los escudos estaban destinados a contenerlo, entonces Myklebust fue diseñado para destruirlo 2 veces. El equipo de 2024 describió esta realización como uno de los momentos más inquietantes de su trabajo. Habían entrado buscando artefactos y encontraron en cambio una ejecución política escrita en suelo. Ahora, al unir las piezas de la evidencia, los arqueólogos modernos ven Myklebust como una tumba que habla de venganza. Durante 1000 años, el montículo permaneció sellado, sus contenidos ocultos, pero al descubrirlo, tanto Lorange como el equipo moderno trajeron el nombre de Outbjorn de vuelta a la historia. Lo que estaba destinado a ser borrado ahora ha regresado. Y con ello, la verdad incómoda de que el nacimiento de Noruega como reino fue forjado en fuego y silencio. La tumba, que se negó a permanecer en silencio. El montículo de Myklebust fuerza una pregunta que corta más profundo que cualquier artefacto. Si un rey pudo ser quemado, ocultado y despojado de identidad, ¿cuántos otros fueron borrados sin rastro? La arqueología depende de lo que sobrevive. Sin embargo, aquí la supervivencia fue lo que se negó. Cada decisión tomada en este entierro, el fuego, los escudos, el silencio, estaba destinada a destruir la historia misma. La excavación de 2024 mostró que incluso el tiempo parecía obedecer ese comando. Los objetos que deberían haber durado 1 milenio colapsaron en polvo. Madera, tela, hueso y metal, todos fallaron en hablar. Era como si el sitio hubiera sido diseñado para pudrirse más rápido, para no dejar nada para aquellos que vinieran después. Lo que quedó no fue memoria, sino advertencia. Para los arqueólogos, el montículo se convirtió menos en una fuente de respuestas y más en un espejo. Fueron forzados a enfrentar cuán frágil es realmente el pasado y cuánto de él puede haber sido deliberadamente removido. Myklebust es aterrador, no solo por lo que se le hizo a un hombre, sino por la posibilidad de que la historia misma esté llena de tumbas similares, silenciosas y esperando, construidas para borrar. El poder inquietante del montículo yace en esta incertidumbre. No nos dice quién era el hombre con certeza, ni por qué su destino fue sellado en fuego. Nos dice algo mucho peor. Durante más de 1000 años, el montículo de Myklebust se elevó sobre Nordfjordeid como un peso muerto que nadie se atrevía a tocar. Con 9 metros de altura y 30 metros de ancho, aplastaba las tumbas cercanas en tamaño, y los lugareños susurraban que estaba maldito. Hablaban de ruidos bajo tierra, animales que se negaban a acercarse, humo sin fuego y un niño que murió semanas después de escalarlo. Su cuerpo simplemente apagándose sin herida ni enfermedad. En 1874, Anders Lorange rompió el sello esperando encontrar un barco vikingo preservado lleno de tesoros. En cambio, encontró una escena de destrucción total. Más de 700 remaches de hierro dispersos sin orden, madera quemada hasta carbón, armas destrozadas, escudos aplastados y suelo vidrificado por calor extremo. No había nombres, símbolos ni objetos personales. El barco había sido deliberadamente destrozado y quemado hasta que casi nada quedó. En 2024, 150 años después, arqueólogos noruegos regresaron con radar de penetración terrestre, escaneo láser y análisis químico de suelos.
descubrieron más de 600 remaches adicionales, un anillo de bronce deformado y, lo más perturbador, huesos de animales quemados que Lorange nunca alcanzó, la primera evidencia de sacrificio durante el funeral. Pero el fuego había eliminado todo contexto, sin especies identificables, sin números claros, sin respuestas sobre si fueron honrados o purgados. Al comparar los hallazgos con registros históricos, un nombre surgió: el rey Audbjorn de Firda. Gobernó en el oeste de Noruega en el siglo IX y se opuso ferozmente a Harald Cabello Hermoso, quien buscaba unificar Noruega bajo su control. En 876 después de Cristo, en la batalla de Solskjel, Harald aplastó las fuerzas de Audbjorn, cortando rutas de escape, masacrando a sus hombres en combate cercano y quemando sus barcos. Audbjorn fue probablemente asesinado en la matanza, su cuerpo roto o quemado con sus guerreros. La independencia de Firda colapsó. El entierro de Myklebust fue el paso final de Harald. Un rey rebelde no sería honrado sino borrado tan completamente que la historia dudaría en recordarlo. El barco, posiblemente el buque insignia de Audbjorn con más de 30 metros de largo, fue destrozado y quemado sobre su cuerpo como humillación final. Sus restos fueron metidos en un recipiente de bronce extranjero, probablemente celta, sugiriendo alianzas más allá de Noruega que lo habrían marcado como traidor a los ojos de Harald. Los 12 escudos apilados sobre él no eran honor sino prisión simbólica, diseñados para atrapar su espíritu e impedirle alcanzar el más allá. El montículo de Myklebust es aterrador no solo por lo que le hicieron a un hombre, sino por lo que revela sobre la historia misma. Si un rey pudo ser quemado, ocultado y despojado de identidad, ¿cuántos otros fueron borrados sin rastro? La arqueología depende de lo que sobrevive, pero aquí la supervivencia fue la que se negó. Cada decisión, el fuego, los escudos, el silencio, estaba destinada a destruir la historia. Lo que quedó no fue memoria, sino advertencia. Noruega nació como reino forjado en fuego y silencio. Y bajo sus montículos más grandes pueden yacer no tesoros, sino tumbas de castigo, construidas para que los rebeldes desaparecieran para siempre. ¿Qué crees que realmente sucedió en Myklebust? ¿Fue un castigo político, un ritual de purga o algo aún más oscuro? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría escuchar tu teoría. Gracias por vernos.